Los diversos tipos de delitos previstos en el Código Penal de la Ciudad de México, a grandes rasgos, son: delitos contra la vida y la integridad corporal, procreación asistida, de peligro para la vida o salud de las personas, contra la libertad personal, contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual, contra la moral pública, contra la seguridad de la sustancia familiar, contra la filiación y la institución del matrimonio, contra la dignidad de las personas, contra las normas de inhumación y exhumación y el respeto a los cadáveres o restos humanos, contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio, contra la intimidad personal y la inviolabilidad del secreto, contra el honor, contra el patrimonio, contra la seguridad colectiva, contra el servicio público, cometidos por servidores públicos, contra el servicio público cometidos por particulares, contra el adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos, contra la procuración de la justicia cometidos por particulares, cometidos en el ejercicio de la profesión, contra la seguridad y normas de funcionamiento de vías de comunicación y medios de transporte, contra la fe pública, ambientales, contra la democracia, contra la seguridad de las instituciones de la Ciudad de México. De los citados delitos explicaremos algunos. Delitos sexuales. Delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Son delitos del fuero común. En consecuencia, están previstos en los códigos penales estatales y de la Ciudad de México. Tomamos el Código Penal de la Ciudad de México. Los delitos son violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro. Son del fuero común. Algunos se persiguen de oficio y otros por querella de la parte agraviada. Violación. El bien tutelado es la libertad sexual. Se persigue de oficio. Es un delito instantáneo. Se castiga también la tentativa. Es un delito considerado grave. En consecuencia, no se goza de la libertad provisional durante el proceso. Artículo 174. Tipo: al que por medio de la violación física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 6 a 17 años. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Se sancionará con la misma pena antes señalada al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinta al pene, por medio de la violencia física o moral. Si entre el activo y el pasivo de la violación existe un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo. En estos casos, el delito se perseguirá por querella. Artículo 175. Se equipara a violación y se sancionará con la misma pena al que: fracción 1. Realice cópula con persona menor de 12 años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho y por cualquier causa no pueda resistirlo. O, fracción 2. Introduzcas por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinta al pene con una persona menor de 12 años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Abuso sexual. El bien tutelado es la libertad sexual. Se persigue por querella, a petición de parte. Es un delito instantáneo. No es considerado grave. En consecuencia, se puede gozar de la libertad provisional durante el proceso. Artículo 176. Tipo: al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, lo obligue a abstenerlo o lo haga ejecutarlo, se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Si se hiciera uso de violencia físico-moral, la pena prevista se aumentará a una mitad. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia. Artículo 177. Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de 12 años, o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a obedecer o ejecutar dicho acto, se le impondrá de 2 a 7 años de prisión. Si hiciere uso de violencia físico-moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 178. Las penas previstas para la violación o el abuso sexual se aumentarán en 2/3 partes cuando fueren cometidos, fracción 1, con intervención directa o inmediata de 2 o más personas. 2. Por ascendiente contra su descendiente, esto en contra aquel, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, este contra cualquiera de ellos, amasía de la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de estos o los hijos contra aquellos. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en los que ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto a las del ofendido. Fracción 3. Por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ello le proporcionen. Además de la pena de prisión, el sentenciado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de 5 años en el ejercicio de dicha profesión. Fracción 4. Por la persona que tenga
al ofendido bajo su custodia, guarda o educación, o aproveche la confianza en ella depositada. Fracción 5. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio público, o, fracción 6, fuere cometido en despoblado o lugar solitario. Hostigamiento sexual. El bien tutelado es la libertad sexual. Se persigue por querella. No se considera grave. En consecuencia, se puede gozar de la libertad provisional durante el proceso. Artículo 179. Tipo. Al que acose sexualmente con la amenaza de causarle a la víctima un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, se le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión. Si el hostigador fuese servidor público, o si se aprovechara de esa circunstancia, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le impondrá destitución por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. Este delito se perseguirá por querella. Estupro. El bien tutelado es la protección sexual de los menores. Se persigue por querella. Es un delito instantáneo. No es considerado grave. En consecuencia, se puede gozar de la libertad provisional durante el proceso. Artículo 180. Tipo. Al que tenga cópula con persona mayor de 12 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión. Este delito se perseguirá por querella. Incesto. El bien tutelado es el mejoramiento de la estirpe. Se persigue de oficio. Es un delito instantáneo. No es considerado grave. En consecuencia, se puede gozar de libertad provisional durante el proceso. Artículo 181. Tipo. A los hermanos o los ascendientes o descendientes consanguíneos en la línea recta, que, con consentimiento de su parentesco, tengan cópula entre sí, se les impondrá prisión o tratamiento en libertad de 1 a 6 años. Disposiciones generales. Artículo 182. Cuando, a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en el artículo anterior, resulten hijos, la reparación del daño comprenderá, además, el pago de alimentos para estos y para la madre, en los términos que fije la legislación civil. Delitos contra la vida. En los delitos contra la vida, el bien tutelado por el derecho es la vida humana, que se integra por la salud del cuerpo corpóreo, en su doble aspecto anatómico y de salud mental. El Código Penal para la Ciudad de México contempla los siguientes delitos: homicidio, lesiones, ayuda o inducción al suicidio, aborto. Homicidio, artículo 123. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. La vida es el bien supremo del hombre. El homicidio es la muerte causada por una persona a otra. La pena es de 8 a 20 años y puede aumentarse hasta 50 cuando sea calificado, es decir, con agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. Se tendrá como mortal una lesión cuando la muerte se debe a las alteraciones causadas en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada a causa de la misma lesión. Lesiones. Artículos 130 al 135. Concepto. Bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material al cuerpo humano, si estos son producidos por causa externa. La lesión no tiene todas las mismas gravedades, y van de la más simple hasta las que pueden conducir a la muerte. La más simple son aquellas que no ponen en peligro la vida del ofendido, y tardan en sanar menos de 15 días. Se persiguen por querella. El ofendido puede otorgar el perdón en cualquier momento. En las lesiones puede haber conducta pasiva o activa. Ejemplo de pasivo: dejar suministrar alimentos. De activa: herir durante una riña. Clasificación de las lesiones. 1. Las que tarden en sanar menos de 15 días. 2. Las que tarden en sanar más de 15 días, sin poner en riesgo la vida y sin dejar cicatriz o alteración permanente. 3. Las que dejen una cicatriz en la cara, perpetuamente mutable. 4. Las que perturben para siempre la vista o disminuya la facultad de ver, entorpezca o debilite permanentemente una mano, pie, brazo o pierna o cualquier órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. 5. La que resulte de una enfermedad segura o probablemente incurable, inutilización completa o pérdida de un ojo, brazo, etc., o de cualquier órgano, cuando quede perjudicado para siempre, cualquier función orgánica, sordo, impotente o deformidad incorregible. 6. Incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, pérdida de la vista o del habla y de funciones sexuales. 7. La que ponga en peligro la vida. Ayuda o inducción al suicidio. Artículos 142 y 143. Consiste en ayudar a otra persona para que se prive de la vida. Se persigue de oficio. La pena es de 4 a 10 años de prisión. Aborto. Es la muerte del producto en la concepción en cualquier momento del embarazo. Es la muerte dolosa del feto en el útero, o su violenta expulsión del vientre materno, con lo que también se consigue su muerte. No se aplicará sanción cuando sea resultado de una violación,
o de inseminación artificial sin consentimiento de la madre, o que ésta sea menor de edad, cuando, de no provocarse, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, cuando el producto presente alteraciones genéticas o congénitas que puedan causar daños físicos o mentales, al límite que ponga en riesgo la sobrevivencia del producto, o que sea quien le provoque una conducta culposa a la madre. La mayoría de los estados mantienen las bases señaladas. Respecto a quien participa en las maniobras abortivas, sujetos activos se pueden señalar consentido. Son sujetos activos. La mujer embarazada con un tercero que realice maniobras abortivas, ambos están en favor. Sufrido. El sujeto activo es un tercero que realice sobre el cuerpo de la mujer una conducta, omisión o de acción, sin el consentimiento de la mujer embarazada, actúe o no con violencia. Procurado. El sujeto activo es siempre la mujer embarazada. Es ella quien procura el aborto. Las personas para quienes incurran a las conductas previstas en los códigos penales de las repúblicas varían en un estado a otro. En general, las legislaciones de los estados han limitado en los recientes tiempos los casos legales de la interrupción del embarazo. La Ciudad de México es la entidad de la Federación donde la interrupción del embarazo-aborto es más amplia. En particular, lo establece como legal si se realiza antes de las 12 semanas de gestación del producto. En el estado de Yucatán se permite la práctica del aborto cuando la mujer tiene más de 3 hijos y no cuando con ninguna ayuda familiar o de su pareja. Delitos contra el patrimonio. Los delitos contra el patrimonio, el bien tutelado, es la propiedad. Algunos se persiguen de oficio y otros por querella de la parte agraviada. Son el robo, el abuso de confianza, el fraude, la administración fraudulenta, la extorsión, el despojo, daño en propiedad ajena, el encubrimiento por receptación, el robo. Artículo 220. Tipo. Al que con ánimo de dominio y sin el consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo, se apodere de una cosa mueble. La penalidad y su persecución, oficio querella, será respecto a la cuantía y a la forma como se efectúe el apoderamiento y quien lo cometió. Puede ser simple, cuando no se emplea la violencia, o calificado si se hace uso de esta. Abuso de confianza. Artículo 227. Tipo. Al que en perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio. La penalidad y su persecución, oficio querella, será respecto a la cuantía y quien lo cometió. Fraude. Artículo 230. Tipo. Al que por medio del engaño y aprovechamiento del error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero. La penalidad y su persecución, oficio o querella, será respecto a la cuantía y quien lo cometió. Despojo. Artículo 237. Tipo. Al que de propia autoridad, por medio de la violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenece, la penalidad y su persecución, oficio o querella, será respecto a la cuantía y a la forma de cómo se efectúa el apoderamiento. Ley General de Víctimas. Es una disposición jurídica federal, promulgada el 9 de enero del 2013, que busca resarcir el derecho de los miles de personas, víctimas de la delincuencia organizada. Para ello establece la figura de reparación integral del daño, de como el pago de indemnizaciones y atención especializada a quienes son víctimas de la delincuencia. Crea un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que se conformará con recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación y con los provenientes de la venta de bienes decomisados en procesos penales o de fianzas, multas, sanciones o donaciones, entre otros. Esta ley dispone la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el que colaboran diversas instancias de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como sectores de la sociedad. El Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contarán con un plazo de un año contado a partir del 4 de mayo del 2013 para realizar la adecuación a la legislación que corresponda. Reconoce 3 categorías de víctimas: las directas, que son los afectados inmediatos de un delito o una violación a sus derechos humanos; las indirectas, que son aquellas personas allegadas a las víctimas directas que también se ven afectadas, tales como sus familiares; y las víctimas potenciales, rango en el que entran aquellas personas cuyos derechos peligran por prestar asistencia a la víctima. La ley no reconoce que las víctimas sean personas morales, es decir, empresas, asociaciones civiles, fundaciones o instituciones. Considera la posibilidad de incluir como víctimas no solo a personas en lo individual, sino también a grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos. En los casos de desaparición forzada, contempla la búsqueda inmediata por ser una obligación del Estado, además de un derecho de las víctimas. Así, la reforma establece que toda víctima de desaparición tiene derecho a las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección, con el objeto de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.
Ley Federal de Justicia por Adolescentes. Conforme lo establece el artículo 18 constitucional, párrafo cuarto, los adolescentes que estén siendo responsabilizados de haber cometido delitos graves, secuestro, narcotráfico, etc., y que se encuentren entre las edades de 12 y 18 años, serán sujetos a un procedimiento especial, y solamente, por excepción, se establece la prisión para los mayores de 14 años y menores de 18. La reclusión tendrá lugar en los centros de internamiento especializado, que sustituyan a los centros tutelares. Los adolescentes mayores de 12 años y menores de 14 no serán internados, y su tratamiento será en libertad. Ley de extinción de dominio. Es de carácter federal, también existe como tal una ley de la Ciudad de México. Esta ley está inscrita dentro de la política del Estado contra la delincuencia organizada, pretendiendo golpearla en las utilidades que generen algunos ilícitos. Consiste en la pérdida de derechos de propiedad de los bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto del delito, o aquellos que sean utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, cuando existan elementos para determinar que sucedió el ilícito, independientemente de quien detente los bienes. No procede contraprestación ni compensación por él, o los afectados, si éste o estos no pueden probar la procedencia de dichos bienes y su actuación de buena fe, y que estaban impedidos de conocer la procedencia ilícita. Derecho internacional público y privado. Definiremos el derecho internacional público como la rama del derecho público que se encarga de estudiar jurídicamente las relaciones de los estados entre sí, y del derecho internacional privado como la rama del derecho privado que se encarga de estudiar las relaciones de los estados y gobierno con particulares de otro país, o las relaciones internacionales entre particulares extranjeros. Desde siempre, los seres humanos hemos tenido contacto o intercambio con otras comunidades humanas. Históricamente, el principal intercambio ha sido el de mercancías comerciales, pues lo que se produce una comunidad no necesariamente lo produce la otra, o bien, lo que inventa uno lo desconoce la otra. Estas relaciones de intercambio se han regulado de diversa manera, creando normas que han venido modificando también desde siempre. Estas reglas, entre comunidades y ciudadanos diferentes por su origen, dieron nacimiento al derecho internacional. Las comunidades, una vez que crecieron y se desarrollaron, empezaron a fijar reglas para sus integrantes, para los que llegaban de otras comunidades, y de relación con las otras comunidades. Así nació el jus gentium, o derecho de las gentes, después denominado derecho internacional, y sus dos modalidades, el público o el privado. A la par, la relación entre comunidades independientes de las guerras de conquista, o mejor dicho, en paralelo, creó reglas de relación. Estas reglas son el principio del derecho internacional. Cada comunidad, al tener autonomía propia, al aplicar sus reglas internas, tenía lo que después se denominaría la soberanía, es decir, su autodeterminación. Del nombre mismo del derecho internacional se desprende que solamente puede existir en relación con comunidades jurídico-políticas independientes. Por ello, no resulta correcto sostener que este orden jurídico puede existir en la antigüedad. En realidad, el derecho internacional empieza a surgir coetáneamente a la formación de los grandes estados de Europa, en el siglo XVI, España, Francia, Inglaterra, Austria, a los países escandinavos. La ley para la vigencia y, en consecuencia, su aplicación tiene un espacio temporal y espacial. Esto significa que solo obliga por cierto tiempo y en determinada porción de espacio. Los problemas relacionados con la aplicación de leyes que tienen diferente ámbito temporal de vigencia suelen ser llamados conflictos de leyes en el tiempo. Paralelamente, a esto se habla de conflictos de leyes en el espacio. El supuesto ineludible de los últimos es la coexistencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a un sistema jurídico cuyos ámbitos espaciales de vigencia son distintos. El desarrollo de la humanidad ha llegado a nivel donde las consecuencias e intercambios de todo tipo son insostenibles, son de dependencia. Por ello se habla de las nuevas formas y características de las soberanías, en los que se denomina globalización, y la pregunta es, ¿cuál de los dos órdenes es más importante? ¿El externo, internacional, o el interno, el nacional? Para la respuesta diríamos, si la voluntad del Estado es suficiente para crear el derecho internacional, eso nos lleva a considerar que sería una especie de derecho estatal exterior. Y entonces, como lo afirma muy bien Azzilotti, no hay que hablar de relaciones entre derecho internacional y el interno, sino, todo lo más, de relaciones entre dos categorías de normas internas. Cuando se presenta entre los dos tipos de normas un conflicto, lo procedente es considerar en cada caso la jerarquía de la norma particular en el conflicto. Sujeto de derecho internacional. Quienes están acreditados para ser figuras de derecho internacional. La respuesta, como muchos otros en el campo del derecho positivo vigente, nos lo indican las mismas normas, en este caso las de derecho internacional, y estas son los estados soberanos, vistos en forma integral, esto es, con todos sus elementos, población, territorio, gobierno, estructura política.
Los organismos internacionales, las estructuras sociales que actúen conforme los principios de derecho internacional y quienes sean reconocidos como tales, organismos en pro de los derechos humanos y en defensa del medio ambiente, por la liberación de los pueblos, etc. Función del derecho internacional. La función del derecho internacional es triple. En primer lugar, tiene la de establecer los derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional. En segundo lugar, debe determinar las competencias de cada estado. Y en tercero, ha de reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional. La función de establecer los derechos y deberes con los estados se orienta a partir de los tratados internacionales y los organismos internacionales, sean regionales o mundiales. Organizaciones de la comunidad internacional. Decíamos al principio del libro que la norma jurídica requiere de la posibilidad de utilizar de la fuerza para hacerse cumplir, pero si el derecho internacional no tiene la fuerza para dar cumplimiento a sus normas, deja un hueco que no es fácil llenar. Por eso, hay quien afirma que el derecho internacional no es tal, en tanto solo a los países débiles en términos militares y económicos les aplican reglas internacionales. Reflexión válida, sí. Como veamos más adelante, gozan de privilegios las llamadas potencias de la organización internacional, pero como lo dijimos también al principio del trabajo, el peor gobierno es el que no existe, afirmación válida también en el plano internacional. Si no existieran los organismos internacionales, podríamos llegar a la ley de la selva, esto es, a solucionar todos los conflictos con base en la fuerza, hoy guerra, y ganarían las potencias, o la ahora única potencia militar internacional, Estados Unidos. Por ello los organismos internacionales son necesarios y debemos fortalecerlos, a la par, cambiarlos para que sean más equitativos. Los organismos internacionales pueden ser generales, como la ONU, regionales como la OEA, o especializados como la Corte Internacional de Justicia. La Organización de las Naciones Unidas. Nació como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Con formalidad se vio materializada cuando 51 estados soberanos se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, para firmar la Conferencia de las Naciones Unidas el 25 de abril y al 26 de junio de 1945, entrando en vigor para los estados firmantes el 24 de octubre de 1945. En el año 2000, integran la ONU 189 estados soberanos. México es miembro fundador de la ONU. Propósitos: mantener la paz y seguridad internacional. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a los principios de igualdad de derecho y de libre determinación de los pueblos. Cooperar en las soluciones de los problemas internacionales de carácter económico, social o humanitario, y en el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos. La ONU se integra por 6 órganos principales establecidos en su Carta Magna: el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría, además de 15 organizaciones y varios programas y órganos. Asamblea General es el principal órgano deliberante. En ella están representados todos los Estados miembros, cada uno con un voto. Las votaciones sobre cuestiones importantes como la paz y seguridad internacional, ingreso de nuevos miembros y cuestiones presupuestarias se deciden por mayoría de 2/3, los demás por mayoría simple. Consejo de Seguridad. Su responsabilidad básica es mantener la paz y la seguridad internacional. Se integra por 15 miembros, 5 permanentes y 10 elegidos por la Asamblea General por periodo de 2 años. Los miembros permanentes son China, los Estados Unidos, la Federación Rusa, Francia y el Reino Unido. Cada integrante goza de voz y voto en sus resoluciones sobre procedimientos y de fondo de cualquier asunto. Se requiere cuando menos a favor de la propuesta de 9 votos coincidentes, y de estos 5 tiene que ser de los miembros permanentes. Si cualquiera de ellos votara en contra, no pasará la resolución. Es la que se concede como el derecho de veto de las grandes potencias. Corte Internacional de Justicia. Tiene su sede en La Haya. Es el órgano encargado de resolver todo tipo de controversias jurídicas entre los estados integrantes. Además, emite sugerencias y opiniones consultivas a todos los organismos de la ONU. La competencia de la Corte, junto con a las señaladas, es la de fungir como funciones de arbitraje, cuando las partes así lo consideren. Se integra por 15 miembros magistrados electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Los candidatos deben reunir el perfil de especialistas en los sistemas jurídicos de los que son parte, durante 9 años en el cargo, y son reelegibles. Organismos especializados. La ONU integra organismos especializados por rubro, además de otro tipo de organizaciones necesarias para dar cumplimiento a sus propósitos. Entre los organismos especializados están la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuya función es la de promover la justicia social y los derechos laborales y humanos. La Organización de la ONU para promover la agricultura y alimentación, FAO. La Organización para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO,
la Organización Mundial de la Salud, OMS, etc. Organismos regionales. La Carta de la ONU acepta la existencia de acuerdos u organismos regionales, artículo 52, cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y seguridad internacional y susceptibles de acción regional. Por ello, conforme a la geografía mundial, existen organismos regionales en Europa, la Unión Europea, en Asia y África, la Liga Árabe. Desde 1946, en América surgió la Organización de los Estados Americanos, OEA, y en el año 2010 se creó un organismo latinoamericano que inicialmente se autodenominó Unidad Latinoamericana y del Caribe, donde se excluye a Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Política exterior mexicana. Somos un país que ha sufrido como nación fuertes agresiones del exterior. La más sobresaliente son la llamada conquista española, que se tradujo en lo que conocemos como la colonia en nuestra historia nacional, que duró cerca de 300 años, y posteriormente la presencia militar norteamericana que, entre otras consecuencias, produjo un fuerte desprendimiento de territorial que después se incorporó, como eran sus planes, a los Estados Unidos. Por ello, además de una visión equitativa en las relaciones internacionales, nuestro país goza de un prestigio bien ganado por sus actuaciones en casos de conflictos internacionales o bien como mediador entre fuerzas beligerantes en un mismo país. Parte de la política exterior mexicana se conoce como la Doctrina Estrada, que emitió el secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, en un comunicado el 27 de septiembre de 1930, donde se dice que México no se pronunció sobre la cuestión del otorgamiento del reconocimiento a ningún gobierno, porque ello sería una práctica ofensiva que, además de atender contra la soberanía de las naciones, involucra prácticas injerencistas. México se limita a mantener o romper relaciones diplomáticas sin que ello involucre la aprobación o reprobación de gobiernos. Esta política exterior hoy está sometida a debate, dado que los recientes gobiernos la han modificado en parte, arguyendo que debe ser más activa, menos pasiva. Los principios de política exterior mexicana están contenidos en la fracción 10 del artículo 89 de nuestra Constitución. Derecho internacional privado. Como ya dijimos, es la rama del derecho público que se encarga de estudiar las relaciones de los estados y gobiernos con particulares de otros países y o las relaciones internacionales de los individuos. La definición anterior relaciona a los gobiernos con pobladores de países diferentes a su competencia, y las relaciones internacionales entre particulares involucran diferentes órdenes jurídicos. Las relaciones entre particulares y gobiernos pueden ser múltiples. Por ejemplo, el solicitar ingresar a un país distinto al suyo tiene que solicitar un permiso, visa, y las relaciones internacionales entre particulares pueden provocar la injerencia de dos o más órdenes jurídicos. Por ejemplo, la adquisición de algunas mercancías producida y vendida en países diferentes al del consumidor. El problema planteado en el párrafo anterior es su objeto y fin. Al preguntarnos qué norma aplicar cuando existe la posibilidad de aplicar más de un orden jurídico o de la relación de un particular con un Estado del que no es súbdito, se presentan los siguientes asuntos: el de la nacionalidad y el de su contraparte, los extranjeros y el de conflicto de ley y de jurisdicción. Además existen humanos con más de una nacionalidad, conflicto de leyes y de su jurisdicción. Tiene lugar cuando dos o más sistemas jurídicos pueden ser competentes para atender un mismo hecho, cuando existen puntos de conexión que ligan una situación jurídica concreta con las normas jurídicas de dos o más estados. En general, los países aceptan el principio de aplicación territorial de las leyes, es decir, es competente el país o el estado donde la relación jurídica se desarrolle. El conflicto de leyes puede presentarse no solo a nivel internacional, sino nacional entre dos o más estados que integren la Federación Mexicana, y esto se resuelve ya sea por la aplicación territorial o bien, si es entre la Federación y un estado, por los niveles de competencia. Artículo 121. Los conflictos de leyes y de jurisdicción entre países para resolver por la vía pacífica tomarán en cuenta a los organismos internacionales, a los tratados, convenciones y principios generales del derecho. Derecho procesal. Son las reglas que habrán de seguirse para la tramitación y resolución de los diversos asuntos, litigios, que concurren en tribunales. Es el conjunto de fases sucesivas que conducen a una resolución jurídica, emitida por un órgano competente para ello. Sirve para solucionar litigios y su propósito es regular la función jurisdiccional. Es la aplicación del derecho al caso concreto. Litigio es una controversia en juicio, donde se presentan los intereses de quienes se encuentran en disputa. El fin de todo proceso es la obtención de una sentencia que, en forma vinculativa, resuelve una controversia sobre derechos sustanciales. El proceso es una relación jurídica entre juez, demandado, actor y reo. La relación jurídica se establece entre el Estado, como sujeto capaz de derechos y obligaciones,
y el ciudadano, también sujeto de derechos y obligaciones. La serie de relaciones especiales, dice Hugo Rocco, de mutuos derechos y deberes jurídicos de derecho público, en cuanto surgen con ocasión del proceso, pueden llamarse relaciones jurídicas procesales, y como dichos sujetos son tres, actor, demandado y órgano jurisdiccional, estos constituyen los sujetos de la relación procesal. Cada rama del derecho tiene un procedimiento propio. Las ramas más conocidas son la rama civil, familiar y penal, donde se efectúan los litigios en los tribunales o juzgados. Por ello, cada rama del derecho tiene sus tribunales, los penales, los civiles, los administrativos, los electorales, los fiscales, etc. Órganos jurisdiccionales. La tramitación de las controversias jurídicas que conocemos como litigios o juicios corresponden resolverlos al Poder Judicial. Para ello, tiene una estructura que se denomina órganos jurisdiccionales. El deber correlativo, impuesto a los jueces y tribunales, denominase deber jurisdiccional. Al cumplir tal deber, realiza el Estado una de las funciones fundamentales que le están encomendando, las de juzgar y función jurisdiccional. La jurisdicción de un país se encuentra en su Constitución, en función de ser una actividad soberana del Estado, y la vinculación de los particulares para ser parte de esta función se conoce mediante designación derivada del contenido de la misma regla constitucional, reuniendo los requisitos que la misma establece. La estructura, funcionamiento y competencia de los órganos jurisdiccionales se encuentran en los artículos 94 al 107 de la Constitución. Recordar que por ser la forma de gobierno federal, los procedimientos pueden ser federales o estatales. Asimismo, también los procedimientos jurisdiccionales en paralelo son por rama del derecho. Sujetos procesales. Son las partes que intervienen en un juicio. Se les llama parte porque son una porción de un todo, que es el juicio. En todo proceso judicial, intervienen, en principio, el órgano jurisdiccional, representante por un aparato diverso, que tiene el juez como pieza sobresaliente, juzgador, las partes en conflicto y eventualmente terceros ajenos. Decíamos que cada rama del derecho tiene su propio procedimiento. Señalaremos en términos generales los procedimientos civiles y penales. Procedimiento civil. Los sujetos procesales son el órgano jurisdiccional y las partes en litigio. Demanda. Es un documento escrito en el que se inicia un juicio. Lo promueve una parte llamada actora ante un tribunal competente. Dicha demanda debe estar fundada en derecho y en ella deben hacer valer los derechos propios o de quien se representa. Toda demanda debe contener 5 elementos. El nombre de la persona promovente, actor, las personas a quienes se les pide el derecho demandado, el tribunal ante donde se promueve, juez, el bien u objeto del derecho demandado, la controversia, y la motivación jurídica, el derecho invocado. En el mismo documento se tendrá que anotar un domicilio de quien promueve, el domicilio de los demandados, las copias para ello también. Contestación de la demanda. La parte demandada, una vez que conozca la pretensión de la parte actora, deberá responder, aclarar y, de ser el caso, contrademandar. Ofrecimiento y desahogo de pruebas. Una vez planteados los derechos en disputa a la litis, las partes presentarán las evidencias con las que pretendan acreditar sus argumentos. Para ello existen códigos que regulan, además de los tiempos para demandar, contestar, el tiempo de pruebas y cómo presentarlas. El principio general es, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador velarse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral. Artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles. Las pruebas, en particular, son la confesional, las testimoniales, las documentales, son los documentos que presentan las partes, estas pueden ser públicas o privadas. Las periciales, es cuando se requiere de un conocimiento especial de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria, y que tenga relación íntima con la controversia judicial. Desde luego, los peritos deben ser especialistas en la rama del que se ostenten. Las pruebas se desahogan en audiencia pública en los juzgados de que se trate. La sentencia es la resolución que emite el juez sobre la controversia planteada y la emite una vez que no existen pruebas por desahogar. La sentencia deberá estar fundada y motivada en las leyes específicas y bajo los principios generales de la Constitución. La apelación. Cualquiera de las partes puede inconformarse en forma parcial o total contra la sentencia emitida por el juez. Se le dice de primera instancia. Consiste en recurrir ante un tribunal, instancia jerárquicamente superior, a quien dictó la sentencia, presentando lo que se considera agravios cometidos en la sentencia que se impugna. El amparo. Es la última instancia, tribunal, ante el que se puede recurrir en el procedimiento civil mexicano, y es también el acto por el cual las partes se inconforman total o parcialmente contra la resolución del tribunal de segunda instancia, donde se llevó a cabo la apelación. Pretenden hacer valer
lo que consideran afectaciones a sus derechos en el juicio desarrollado. El procedimiento penal mexicano tiene por objeto indicar los pasos o caminos que habrán de recorrerse en un juicio penal. En él se encuentran las siguientes figuras: la parte ofendida, el Ministerio Público, el indiciado y procesado, órgano jurisdiccional. Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal para la República Mexicana es un código único del proceso penal que sustituye a los 33 códigos de procedimientos penales que existen antes de su aplicación, 31 de los estados de la Federación y de la Ciudad de México y el militar. En el año del 2003 se aprobó la reforma constitucional con la que se le quitó a los congresos estatales la facultad de legislar sobre los procedimientos penales y se le concedió esa facultad al Congreso de la Unión. Recordemos que en el sistema de justicia penal desde el año 2008 se determinó la obligatoriedad de juicios orales públicos y transparentes, cuya implementación total debe concluir en junio del 2016. El 5 de marzo del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma, que permite la entrada en vigor del Código Procesal Único, con los que se instrumenta el proceso penal. Este código es el instrumento que unifica la diversidad de criterios para la aplicación penal en México. Contiene 576 artículos, recoge el sistema penal acusatorio, en consecuencia, establece un sistema de justicia restaurativo y no solo de represión penal. Incluye figuras que permiten soluciones alternas al conflicto como la aplicación de un acuerdo reparatorio, que podrá darse por mediación o conciliación y evitar que se lleguen a una pena de encarcelamiento. Ello conforme a lo establece el artículo 17 de la Constitución. Los ejes centrales del Código son el respeto a las víctimas, a los derechos humanos y a la reparación integral del daño ocasionado. Por el hecho de que todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, se fortalece la equidad en el derecho. Una vez que entró en vigor, los delitos que se investigan deben seguir el mismo procedimiento penal en cualquier lugar del país en el que sean juzgados. Tratándose de cualquier tipo de delito es el mismo, pero se establecen dos procedimientos diferentes. Uno, el abreviado o simplificado, y el de algunas alternativas para evitar llegar al juicio. El ofendido. Se le conoce como el sujeto pasivo o víctima del delito o agraviado. Es la facultad inicial para hacer la denuncia o querella de hechos ante el Ministerio Público. Durante el proceso tiene facultades de ser coadyuvante del Ministerio Público. Ministerio Público es una institución dependiente del Poder Ejecutivo, que actúa en representación del interés social en ejercicio de la acción penal y tutela social, en todos aquellos casos que le asignan las leyes. Su función es la de investigar, perseguir los delitos. Es la representación social de la parte agraviada, quien, después de la denuncia o querella de hechos o de hacerse del conocimiento por cualquier vía, si es de oficio, se encargará de acusar al procesado indiciado. El procesado también se le conoce como el sujeto activo del delito. Indiciado, acusado, es la persona sujeta a proceso porque existe la presunción de que pudo haber cometido un delito. Goza de todas sus garantías individuales, entre otras, la Defensoría de Oficio. Órgano jurisdiccional. Opera a través de un juez penal. Aplican la ley al caso concreto. En consecuencia, es la autoridad que sancionará y observará al indiciado, derivado de lo que durante el proceso las partes prueben. Fases procesales. Todo juicio penal se inicia con una denuncia o querella, a excepción de la flagrancia o casos urgentes. Denuncia. Es la relación de hechos que se estiman delictuosos ante el Ministerio Público por cualquier persona. Querella. Es también la relación de hechos que se estiman delictuosos por parte de la parte ofendida. Averiguación previa. El ofendido realiza una denuncia o querella de hechos ante el Ministerio Público. Con ello se inicia la averiguación previa, consistente en realizar la investigación necesaria para analizar los hechos denunciados son constitutivos de presuntos delitos. Consignación y auto de formal prisión. Si el Ministerio Público considera que los hechos denunciados y la investigación que realizó no constituyen un presunto delito, no ejerce acción penal alguna. Si por el contrario considera que existe la presunción de un delito, consigna con o sin detenido al expediente ante un juez penal, quien después de valorar el expediente y allegarse de elementos adicionales a las presentados por el Ministerio Público, puede no ejercer la acción penal, por si considera que existen elementos suficientes para sujetar a proceso a la persona consignada. Dicta el auto de formal prisión al indiciado. De aquí en adelante, el Ministerio Público se encargará de acusar al procesado toda vez que éste incurrió en una conducta ilícita. El procesado esgrimirá sus argumentos y pruebas de descargo, y por último, el juez dictará quién tuvo la razón jurídica. Juicios orales. El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas constitucionales donde se establece el sistema acusatorio oral y se indica que corresponde a las legislaturas de los estados de la Federación modificar sus leyes locales para darle el contenido y correcta aplicación a dicha reforma.
La norma establece que los juicios orales deberán implementarse en un plazo de 8 años, junio del 2016. El juicio oral se realiza ante un tribunal oral, fundamentalmente en el penal, constituyendo el procedimiento ordinario de juzgamiento y sanción a las causas penales. Se dice que el juicio oral tiene la vida de efectuarse en pocos días, frente a un juez que escucha pruebas y argumentos que exhiben el acusado y la víctima de manera oral, y que de esta forma se reduce la posibilidad de corromper a la autoridad judicial o de que se violen los derechos humanos de los involucrados. Los juicios orales están regulados por normas según su materia. Hay juicios civiles, penales primordialmente, y su competencia puede ser estatal o federal. Acciones colectivas. Se define como ejercicios procesales donde diversas personas se unen para defenderse conjuntamente de tener un interés común, ante un también contrario común. Es la integración de personas para ligar ante un mismo contrario por tener intereses comunes. En México, desde la Constitución vigente de 1917, se prevén acciones colectivas en materia laboral y agraria. El fundamento de las nuevas acciones colectivas se encuentra en la reforma al artículo 17, párrafo 3, que a la letra dice: el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes de protección de defensa del consumidor y de la competencia económica ya prevén las acciones colectivas. En julio y agosto del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia donde se fijan algunos criterios técnicos para las acciones colectivas. Además, se establece los criterios indemnizatorios para la empresa que sean considerados responsables de afectación de consumidores, pues establece que, junto a la reparación del daño, deben de compensar al afectado con un 20% adicional. Las acciones colectivas no limitan las acciones individuales. Pueden complementarse, pues una no excluye a la otra. Justicia alternativa. En paralelo a los procedimientos tradicionales de impartición de justicia y en base al párrafo 3 del artículo 17 y el párrafo 6 del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México crea la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para la Ciudad de México, misma que contiene diversos procedimientos para solucionar las controversias que se presenten en la convivencia diaria y que se siguen los procedimientos tradicionales. Su solución es larga y costosa, tanto para los particulares que están involucrados como para el gobierno. El procedimiento contenido en esta ley es fundamentalmente para la mediación, que la misma define como procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales se denomina mediados, buscan y constituyen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador. La mediación nunca debe afectar el orden público. La mediación procederá en materias civiles, mercantil, familiar, penal, en el marco de la justicia restaurativa, siempre que se persiga por querella de parte ofendida, y en cualquier caso no considerado como delito grave, y en justicia para adolescentes. Los principios de la mediación son la voluntariedad, esto es, la de ser decisión libre de quien ahí participen. Confidencialidad, la información que ahí se genere durante la mediación no podrá ser divulgada, ni utilizarse posteriormente si no hay acuerdo. Flexible, la mediación carece de toda forma rígida. Neutralidad, los mediadores no deben estar orientados en favor de alguna de las partes. Imparcialidad, los mediadores deben mantener a éste libre de favoritismos. Equidad, los mediadores proporcionarán condiciones de equilibrio. Legalidad, la mediación no podrá ser contraria a las normas jurídicas. Economía, el procedimiento deberá implicar el mínimo de gastos, tiempos y desgaste personal. Derecho electoral. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las instituciones y los procedimientos a través de los cuales se transmite el poder en México. Es una rama del derecho público. Al hablar de elecciones y de sus instituciones, habrá que considerar a una de sus características principales, que es la democracia. Recordemos que la palabra democracia proviene de las raíces griegas demos, que significa pueblo, y kratos, poder o autoridad. Abraham Lincoln lo definió como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia puede ser directa o representativa. La democracia directa solo puede darse en pequeños grupos. La democracia representativa es la que se practica en casi todo el mundo. Por democracia, debe entenderse un sistema de vida cuya base es el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Artículo 3 Constitucional. Principios de la democracia moderna. Elección popular de los gobernantes y temporalidad de estos. Separación de poderes y contrapesos entre estos y aquellos. Pluralismo ideológico. Le hace diversidad a través del régimen de partidos políticos. Respeto a las garantías básicas individuales. Principios de la pluralidad, diversidad.
Mayorías y minorías. Todos somos mayorías o minorías, según sean los casos. Derecho a elegir y ser electo. Voto activo y voto pasivo. Marco jurídico constitucional. Artículo 39, 40, 41, 30, 34, 35 y 36. Artículo 39. Indica que el pueblo es el máxima autoridad en el país, soberanía. Artículo 40. Establece que es voluntad del pueblo constituirse en una república democrática, representativa y federal. Artículo 41. Sostiene que el pueblo ejerce la soberanía a partir de los poderes de la Unión, las del carácter de entidades públicas, a los partidos políticos. Artículo 30. Indica quiénes son mexicanos. Artículo 34. Establece quiénes pueden ejercer los derechos de ejercicio, ciudadanos. Artículo 35. Sostiene como prerrogativa ciudadana votar y ser votado para cargos de elección popular. Artículo 36. Establece la obligación de inscribirse en los padrones electorales, así como cumplir con funcionario de casilla, en caso de ser sorteado, y votar en las elecciones. Puestos de elección. Federal, Presidente de la República. Integrantes del Congreso de la Unión, 500 diputados y 128 senadores. Local, gobernadores, jefe de gobierno, congresos locales, Asamblea Legislativa. Presidentes municipales, jefes delegacionales. Proceso electoral. Es el medio a través del cual se concreta la soberanía ciudadana y se define como el conjunto de actos señalados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Organismos electorales federales. Instituto Nacional Electoral, INE. Reforma política. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 30 artículos constitucionales, en los que se denominó la reforma política. Establece la obligación de los partidos políticos para postular candidatos en igualdad de género, 50% varones y 50% mujeres, a nivel federal y local, para todos los cargos legislativos. Permite la reelección legislativa consecutiva, hasta por 12 años, los senadores 2 ocasiones y los diputados 4. Los congresos locales podrán restaurar la reelección consecutiva para los cargos de presidente municipal, regidor o síndico, por un periodo en sus estados. Desaparece el Instituto Federal Electoral, IFE, y se conforma el Instituto Nacional Electoral. Dicho instituto contará con su estructura con organismos de dirección ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Su máxima representación será el Consejo General, formado por un presidente, y 10 consejeros electorales. Los integrantes del Consejo General del INE serán propuestos por una comisión, compuesta por 7 miembros, integrada por representantes de la Cámara de Diputados, 3, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2, el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, 2, y serán nombrados por el Pleno de Cámara de Diputados por las 2/3 partes, mayoría calificada, pero si no los nombrara la Cámara de Diputados en los plazos previstos para su designación, los nombrará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cada cargo vacante se proporcionarán 5 candidatos. El Consejo General, además de los 11 consejeros señalados que tienen voz y voto, habrán representantes y concurrirán con voz pero sin voto, consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las cámaras. Solo habrá un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Elimina la autonomía de los institutos electorales estatales, que ahora se denominarán organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El INE elegirá a estos consejeros electorales estatales y será el responsable de los comicios en todo el país. No obstante, se auxiliará de los institutos estatales, pero si detecta que en la entidad en la que se trata existe intromisión de los gobiernos o se generan condiciones de inequidad, podrán atraer la organización de ese proceso electoral. Al hacerlo, incluirá al Instituto Local Electoral. Para conservar el registro como partido político nacional, se debe tener cuando menos el 3% de la votación emitida, antes era el 2%. Los legisladores federales, estatales, alcaldes, regidores y síndicos pueden postularse por la reelección, por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, es decir, que puedan cambiarse de partido o convertirse en candidatos independientes. La modificación de los tiempos electorales y de la administración pública. La toma de protesta del presidente de la República será el 1 de octubre, antes de la reforma era el 1 de diciembre. El Congreso de la Unión se instalará el 1 de agosto, en los años de cambio del presidente de la República, antes era el 1 de septiembre. En los años que no corresponda, el cambio presidencial seguirá indicando el 1 de septiembre. Las elecciones federales serán el primer domingo de junio, antes de la reforma eran el primer domingo de julio. Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la institución que se encarga de resolver
las diversas controversias electorales. Sus resoluciones son definitivas e inatacables. Dicho tribunal se integra por 5 salas, una sala central compuesta por 7 magistrados electorales y 5 salas regionales compuestas por 5 magistrados electorales. Los magistrados electorales son nombrados por el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 años improrrogables. Principios que rigen los procesos electorales. 1. Certeza. 2. Legalidad. 3. Independencia. 4. Imparcialidad. Y 5. Objetividad. Los partidos políticos son la organización ciudadana constituida de manera libre y permanente, entidades de interés público. Requisitos para ser partido político nacional: 30.000 afiliados, 3.000 afiliados por lo menos en 20 entidades o contar con 3.000 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales. Presentar ante el INE cuando menos el 0.26% del padrón electoral como afiliados, artículo 24 de la Ley General de Partidos Políticos, y sacar el 3% de la votación nacional emitida. Los partidos políticos deberán contar con los siguientes documentos básicos: declaración de principios, ideas fundamentales. Programa de acción, es la estrategia que propone el partido para resolver los problemas nacionales y de coyuntura. Estatutos, reglas internas de organización y funcionamiento. Plataformas electorales, son las propuestas que cada elección hace de los partidos políticos. Prerrogativas de los partidos políticos. Financiamiento público a los partidos políticos, acceso al correo y al telégrafo. Las casillas electorales. Es el lugar designado para la recepción de voto de los ciudadanos. Solo funciona durante la jornada electoral. Se forma por presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Son nombrados para los diversos tipos de casillas. Pueden ser básicos, hasta 750, contigua, cuando rebasa 750, y extraordinaria, electores en tránsito. Fases del proceso electoral. Consiste en la preparación de la elección. Inicia con la instalación del IFE, el 31 de octubre del año anterior a la elección ordinaria, la instalación del Consejo General del INE y consensos estatales. Los partidos políticos nacionales, si deciden presentar candidaturas en coalición, deben registrarse el convenio ante el INE antes del 1 de diciembre. Consejos distritales. A más tardar, el 31 de diciembre al año anterior de la elección, deben iniciar sus sesiones ordinarias. Campañas políticas. Tienen lugar cuando los partidos políticos, con sus candidatos, dan a conocer la forma como se comportan y gobernarán de ganar el cargo en el que compiten. Jornada electoral. Opera el día de la elección. Se inicia con la instalación y apertura de las casillas. Luego se desarrolla la votación y finaliza con escrutinio y cómputo de cada casilla, la fijación de sus resultados y se anexa con la relación de escrito, iniciada y protesto de lo que hubiere en paquete que se remite a los consejos distritales. Hasta los procesos electorales de 2012, los partidos políticos registrados eran los únicos que podrían presentar candidatos a los cargos de elección. Con la reforma política reciente, existen ya las llamadas bajo la denominada de candidaturas independientes a partir del año 2015. Se pueden postular candidatos a los diversos puestos de elección popular federal y estatal, sin requerir ser propuestos por los partidos políticos regionales. Resultado y validez de la elección. Cuando los consejos distritales hacen la suma de las actas de escrutinio y cómputo de casillas, al finalizar el cómputo se emite la declaración del consejo distrital, donde se emite la constancia de mayoría a quienes hubiese ganado. Características de las elecciones federales de 2006. El Registro Nacional de Elección inscribió a 71.700.000 candidatos. Se eligieron la Presidencia de la República y la totalidad de integrantes al Congreso de la Unión, 500 diputados y 128 senadores. Compitieron 6 partidos políticos regionales: PAN, PRI, PRD, PT, PBME, Convergencia, PASAIC y PNAS. Con fines electorales se constituyeron 2 coaliciones de partidos: la Alianza por México, integrada por el PRI y PBME, y la Alianza por el Bien de Todos, constituida por PRD, PT y Convergencia. Los partidos PAN, PASEAE y PNAS compitieron solos. Votó el 58% de los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Electores. Los resultados fueron a una competencia demasiado cerrada. El PAN gana la presidencia de la República. El Congreso de la Unión se integra con el siguiente reparto: en la Cámara de Senadores, PAN 53, la Alianza PRI-PBME 37, la Alianza PRD-PC-PT 37, PNAS 1. En la Cámara de Diputados, PAN 2010, la Alianza por México, PRI-PBN 113, la Alianza por el Bien de Todos, PRD-PT-PC 163, el PNAS 9 y PASAIC 5. Características de las elecciones federales de 2009. El proceso electoral de 2009 se eligió la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se compone de 500 integrantes.
Participaron en este proceso 8 partidos políticos. Solo uno de ellos se conservó su registro, Partido Social Democrático. Para conservarlo, se tiene que tener más del 2% de la votación emitida. Los partidos que participaron fueron Partido Acción Nacional, PAN, Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido de la Revolución Democrática, PRD, Partido del Trabajo, PT, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia, Partido Nueva Alianza, Partido Social Democrático. El padrón electoral, lista de nominal de electores, se conformó en 77.470.785 posibles electores y votaron el 44.8% de ciudadanos. 35.834.708.444. El resultado fue: PRI obtuvo 12.702.845 de votos, 36.94%. El PAN, 9.679.435, 28.01%. El PRD, 4.217.985, 12.19%. El PBME, 2.254.716, 6.7%. El PT, 1.234.497, 3.65%. El PC, 822.001, 2.46%. El PNAS, 1.181.850, 3.42%. El PSD, 357.003, 1.03%. Características de las elecciones federales del 2012. En el proceso electoral de 2012 se eligió a nivel federal la presidencia de la República, la totalidad del Congreso de la Unión, 128 senadores y 500 diputados. En este proceso participaron 7 partidos políticos, todos conservaron su registro. Se tiene que tener más del 2% de la votación emitida. Los partidos que participaron fueron Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza Social. La lista nominal de electores se conformó con 79.452.802 posibles electores, 41.194.584 mujeres que representan el 51.85% y 38.260.218 varones que representan el 48.155%. Se conformaron 2 alianzas electorales que, entre otras consecuencias, postularon candidatos presidenciales comunes: la Compromiso por México, formada por el PRI y el Partido Ecologista, y el Movimiento Progresista, formado por el PRD, Partido del Trabajo, y PC. El PAN y el PNAS postularon candidatos propios. Votaron el 50.223.153 ciudadanos mexicanos, 63.34%. Los votos emitidos se repartieron los votos de la siguiente manera: para el candidato de la coalición Enrique Peña Nieto, Compromiso por México, PRI-PBB, 19.226.784 votos, 38.21%. Para el candidato de la coalición Movimiento Progresista, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, 15.896.999 votos, 31.59%. A la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, 12.786.647 votos, 25.41%. Y el candidato presidencial del PNAS, Gabriel Cuadri, 1.150.662 votos, 2.29%. En la elección de los integrantes del Congreso de la Unión, los resultados son los siguientes: Cámara de Senadores, 128, PAN 38, PRI 52, PRD 22, Partido Ecologista 9, Partido del Trabajo 4, MC 2, PNAS 1, Cámara de Diputados 500, PAN 114, PRI 207, PRD 101, Partido Ecologista 33, Partido del Trabajo 19, MC 16, PNAS 10. Joven, tu aprendizaje ha terminado. La naturaleza te ha manumitido. Ley Federal de Consulta Popular. El 14 de marzo del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular, que es la ley reglamentaria del artículo 35 constitucional de su fracción 8, que se integra por 65 artículos permanentes y 6 transitorios. Esta ley se refiere a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. La denominada consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual se convoca a los ciudadanos para decidir acerca de algún tema de importancia nacional. Es un mecanismo para dar cauce a la opinión ciudadana para manifestar su acuerdo o desacuerdo con decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo federal en asuntos de trascendencia nacional.
La aplicación de las normas de esta ley corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto Nacional Electoral, INE, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia. La consulta popular podrá ser solicitada por el Congreso de la Unión, diputados y senadores, con el 33% de cada uno de los integrantes de las cámaras, el presidente de la República, y por el 2% de los ciudadanos de la República inscritos en la lista nominal de electores. La ley regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Los temas que serán sujetos a consulta popular deberán ser de trascendencia y que repercutan en la mayor parte del territorio nacional. La calificación de esta consulta nacional estará a cargo de la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, mientras que la consulta propuesta por los mismos ciudadanos será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El resultado de la consulta será de carácter obligatorio para los poderes ejecutivo y legislativo y/o para las autoridades competentes. Esta ley señala que podrán consultarse todos los temas de trascendencia nacional, pero indica 6 excepciones: los derechos humanos, la forma de gobierno mexicano, como una república representativa, democrática, laica y federal, la legislación electoral, la seguridad nacional, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y los ingresos y gastos del Estado. La consulta popular será vinculante, obligatoria, cuando en ella hayan participado cuando menos el 40% de los ciudadanos de la lista nominal de electores. Otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de definir la constitucionalidad de cada consulta, ya sea propuesta por el presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o los ciudadanos. Asimismo, faculta al Instituto Nacional Electoral INE la atribución exclusiva de promover la participación de las consultas en los medios electrónicos de comunicación.